Recorder Impress. Siempre me gusta nombrar eso. Recorder Impress. Ya, ya. Todos son, parece, conocidos, así que no me voy a presentar. Vamos a entrar al detalle de lo que es la materia, relevando a la Nedia. La voy a reemplazar yo. Así que me toca hablar sobre un tema que es, por así decirlo, un complemento a lo que hablaste tú la vez anterior, que tú hablaste sobre el dominio. Entonces yo lo voy a enfocar, pero no solo desde la mirada del dominio, sino que desde la perspectiva de la posesión, la mera tenencia, y voy a agregar también una institución que de repente no se toca, que es el injusto detentador, ¿ya? Entonces, para que también lo tengan en retina. Ahora, cuando hablamos de posesión, dominio y mera tenencia, son las formas de vinculación de una persona con los bienes. Una persona puede ser dueño, menotenedor o poseedor, pero no son instituciones que sean excluyentes una de la otra. Yo puedo tener la posesión y ser el dueño. Yo soy poseedor de esto y soy el dueño. ¿Entiende? Entonces, están muy conectados. No son términos excluyentes, ¿ya? Para que se vaya entendiendo. Ya. Ahora, entrando al paralelo propiamente tal, lo primero que hay que entrar a señalar son los conceptos. Como son instituciones que tienen concepto legal, entonces hay que ir a la definición legal. El dominio, como tú lo señalaste hace 2 semanas atrás, tiene un concepto legal. En el libro segundo del Código Civil, ojo acá, geografía y código, se llama de los bienes de su dominio, posesión, uso y goce. ¿Ya? Entonces, hay que partir señalando un poco de geografía y código. Ahora, dentro de ese libro segundo está, por así decirlo, definido el, ¿cómo se llama? El dominio. ¿Ya? El dominio se define en el 582. Repito, para los que vienen entrando, estaba señalando anteriormente que hay tres grandes instituciones que se vinculan con las personas. Soy dueño, poseedor o mero tenedor, ¿ya? Y no son términos excluyentes uno de otro. Y estamos partiendo recién el paralelo y el primer punto que uno tiene que analizar siempre para partir es los conceptos. Y como son instituciones que tienen definiciones legales, hay que señalarlas tal cual, ¿ya? El dominio se define en el artículo 582 del Código Civil, ¿ya? Que señala que el dominio, dice, dominio que se llama propiedad, es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley ni contra derecho ajeno. Ese es el concepto legal del dominio. Si hay concepto legal, nada que hacer. Ahí hay que aplicar solamente memorística solamente, ¿ya? Ahora, dentro de ese concepto del artículo 582, uno podría, por así decirlo, entregar alguna especie de crítica al concepto. ¿Y qué se puede señalar como crítica? Porque si ustedes analizan el 582, dice, el dominio que se llama propiedad es un derecho real sobre una cosa corporal. ¿Entiende? Entonces, el código, cuando define el dominio, lo enfoca desde la perspectiva de las cosas corporales, pero omite las cosas incorporales. Me están llamando, pero no te llamo más tarde. Entonces, omite las cosas incorporales. Y luego, cuando dice el dominio, dice recae, o sea, el titular puede gozar y disponer. Esa sería la segunda crítica, y no hace alusión a la facultad de uso. Entonces, la doctrina dice el uso se comprende dentro de lo que es la facultad de goce. Entonces, esa sería una especie de crítica que uno tendría que decir en un examen de grado. Aparte de definir la institución del dominio en el 582, uno tiene que entregar estas dos críticas. En que el legislador omite el uso y la trata dentro del goce, y la otra es que dentro del concepto del 582 omite las cosas incorporales. ¿Ya? Eso es en cuanto al dominio. Ahora, la posesión también tiene un concepto legal en el artículo 700 del Código Civil. Y como hay concepto legal, uno tiene que necesariamente aplicar memorística. ¿Qué dice el 700? La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí misma o por otra persona que lo tenga en lugar y a nombre de él. Y luego dice, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Ahora, ¿cuál es el énfasis que tenemos que hacer en el artículo 700? Dice, la posesión es la tenencia de una cosa determinada, determinada. Entonces hay que subrayar en el código la palabra determinada.
porque uno cuando define dice, la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Entonces, uno tiene que colocar la expresión determinada, porque yo he visto que dicen, ya, ¿y la cosa cómo tiene que ser? Uno dice corporal, incorporal, entonces la cosa tiene que ser determinada. Ese es el énfasis en el concepto, ¿ya? Luego tenemos como tercer eslabón la mera tenencia. Y recordemos que la mera tenencia está dentro de lo que es la posesión, en el artículo 714. Unos dicen que sería un concepto legal, otros dicen que más bien se trataría de una idea o una descripción de lo que es la mera tenencia. Yo digo que es una idea, no alcanza a ser un concepto, ¿ya? ¿Y qué dice el código? Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino que en lugar y a nombre del dueño. O sea, la diferencia con la posesión es que el poseedor se reputa dueño, se cree dueño y puede llegar al dominio por la prescripción. En cambio, el mero tenedor siempre reconoce el dominio ajeno. Por ejemplo, un arrendamiento. Yo no actúo con el ánimo de señor y dueño, sino que yo reconozco el dominio de otro. ¿Ya? Esa sería como una diferencia. En cambio, el dominio, yo tengo la titularidad respecto de algo. Yo soy dueño de esto. ¿Ya? Dueño. Tengo un derecho real. Esa sería como una diferencia de la perspectiva conceptual. Vamos con el segundo punto del paralelo en cuanto a la naturaleza jurídica. ¿Qué podemos señalar respecto de cada punto? Y omití señalar en cuanto a lo que es el injusto detentador. Sé que no se toca, pero para que lo tengan por ahí en visto. El injusto detentador implica que es aquella persona que está en tenencia de un bien, pero la gracia acá es que no tiene un título lícito que lo justifique. O sea, yo voy a un supermercado y me robo un auto o una bicicleta, por ejemplo. Ese es el injusto detentador. O puede ser también el que está en estado de precario. ¿Ya? Eso es la institución del injusto detentador. Ya, ahora continuamos con la naturaleza jurídica. El dominio, de acuerdo al 577 del Código Civil, es un derecho real. No sé si se acuerdan. El código dice, derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y luego hace la enumeración. Son derechos reales el de dominio, herencia, usufructo, uso de habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Entonces, el código hace una enumeración taxativa en el 577, pero no es la legislación, porque en el Código Civil se tratan otros derechos reales, aparte de la legislación especial, que trata, por ejemplo, el derecho real de conservación, el derecho de aprovechamiento de agua, ¿ya? Entonces, el dominio, cuanto a naturaleza jurídica, es un derecho real. Y ojo acá, yo he visto que preguntan en el grado, ¿las partes pueden crear derechos reales? Y la respuesta que siempre uno tiene que dar es que las partes jamás pueden crear derechos reales. Los derechos reales solo vienen determinados por la ley. Solo la ley puede crear derechos reales. Las partes jamás crean derechos reales. Solo derechos personales en virtud de la autonomía de la voluntad. La posesión, en cuanto a su naturaleza jurídica, antes se discutía qué es lo que era la posesión. Unos decían que la posesión era un derecho, ¿no es cierto? Y los que fundamentaban la posesión desde la perspectiva del derecho decían que, si bien es cierto, es un derecho, la posesión está protegida por acciones. Y las acciones están, por así decirlo, establecidas para salvaguardar derechos. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse acá es, ¿qué tipo de derecho sería la posesión? ¿Sería un derecho real o un derecho personal? Entonces, si nos vamos al 577 y al 578, la posesión no sería ni un derecho real, porque solo la ley y nada más que la ley crea los derechos reales, y tampoco sería un derecho personal. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha concluido por la doctrina moderna? Que la posesión es un hecho jurídicamente protegido. ¿Ya? Y al ser un hecho jurídicamente protegido, implica que no se transmite ni se transfiere. O sea, cada persona inicia su propia posesión. Entonces, para resumir, la posesión es un hecho jurídicamente protegido. La mera tenencia, por su parte, en cuanto a naturaleza jurídica, es un derecho personal. Esa es la naturaleza jurídica, un derecho personal. O sea, en el fondo es cada tenedor, o sea, cada tenedor, o bien dicho, la calidad de mero tenedor, va a emanar del título respecto al cual yo estoy suscribiendo. Por ejemplo, mi calidad de mero tenedor emana del contrato de arrendamiento, por ejemplo.
¿Ya? Por eso se dice que es un derecho personal. Entonces, el dominio es un derecho real, la posesión es un hecho jurídicamente protegido y la mera tenencia es un derecho personal. ¿Ya? Tercer punto del paralelo es en cuanto a la prueba. ¿Cómo puedo probar yo el dominio, la posesión y la mera tenencia? Y acá, para partir con el dominio, tenemos que señalar que no hay una forma única, por lo cual hay que distinguir. ¿Por qué? Porque hay vías directas de probar dominio y hay vías indirectas de probar el dominio. Vamos por la vía directa para probar el dominio. Y la vía directa para probar el dominio es a través de la prescripción. Po. Tan sencillo como eso. ¿Cómo probar el dominio? A través de la prescripción. La prescripción permite, por así decirlo, consolidar instituciones jurídicas y darle seguridad y certeza jurídica. ¿Por qué? Porque yo estoy con un bien por un cierto periodo de tiempo, entonces yo puedo llegar al dominio por prescripción. Eso es por la vía directa. Y por la vía indirecta, ¿no es cierto? Yo actúo como poseedor, ¿no es cierto? Y por el lapso de tiempo que me da la ley me permite llegar al dominio. O sea, aquí yo me amparo en la presunción de dominio. No sé si se entiende. En la presunción simplemente legal. Que por el lapso de tiempo que señala la ley, yo por vía directa puedo llegar al dominio por prescripción. Entonces, el dominio, yo puedo adquirir el dominio por vía directa y por vía indirecta. ¿Ya? La posesión, por su parte, también hay que distinguir, lamentablemente. Y aquí hay que ir a dos artículos que son esenciales. El 924 y el 925 del Código Civil, que son las formas respecto a lo cual yo puedo probar mi posesión. El artículo 924 señala que la posesión de un inmueble inscrito se va a probar con la posesión. ¿Ya? Eso se refiere a la posesión, siempre y cuando el inmueble se encuentre inscrito. Y además, dice el artículo, que tenga a lo menos un año de vigencia. Entonces, ¿qué es lo que permite colegir del 924? Que la inscripción, ¿no es cierto?, constituye una prueba absoluta y que por ningún motivo es susceptible de ser desvirtuada por otra. ¿Ya? Eso es en cuanto al 924. Entonces, exige inscripción y además, o sea, inscripción y un año de vigencia. Eso es el 924. Y el 925 dice que si yo no puedo probar ninguno de los requisitos anteriores, o sea, inscripción y un año de posesión, yo puedo probar mi posesión por hechos positivos. O sea, que yo viví en la casa de Juanita Pérez, cortando el pasto, talando, pagando cuentas, etc. Para probar posesión respecto de los inmuebles inscritos, un año, y los inmuebles no inscritos por actos posesorios. O sea, talé, coseché, hice mejor en la casa, sembré, coloqué árboles. ¿Ya? Y la mera tenencia, ¿cómo pruebo yo la calidad de mero tenedor? Exhibiendo el título. Si yo celebré un contrato, por ejemplo, con la Nedielca, yo puedo probar el contrato, por ejemplo, de arriendo exhibiendo el título. Solamente con eso. Mi calidad de mero tenedor. ¿Ya? Cuarto punto del paralelo es en cuanto a las acciones. Sabemos ya que en cuanto al dominio, el dueño, el titular del derecho real, está protegido por una acción reivindicatoria. Entonces, si el dueño pierde su dominio, está protegido por la reivindicatoria. Y recordemos que la reivindicatoria está definida en el 889. En términos coloquiales se dice que es la acción que tiene el dueño poseedor en contra del poseedor no dueño. ¿Ya? En cambio, la posesión, el poseedor tiene distintas, o por así decirlo, tiene un radio de acción mucho más amplio. ¿Por qué? Porque el poseedor tiene, en primer lugar, la acción publiciana, pero que particularmente le va a servir al poseedor regular, que, por así decirlo, se encuentra en estado de llegar al dominio por prescripción. Y además, el poseedor tiene las acciones posesorias. ¿Y cuáles son las acciones posesorias? La querella de amparo, restitución y restablecimiento. Entonces tiene una dualidad el poseedor. En cambio, el menotenedor, ¿qué acción va a tener el menotenedor? Las acciones que emanan del título. Solamente esa. O sea, si yo celebro un contrato de arrendamiento con Juanita Pérez, yo voy a tener las acciones que emanan de ese contrato de arrendamiento. O sea, yo voy a tener acciones personales, acciones que emanan de dicho contrato. ¿Ya?
El cuarto punto de este paralelo es en cuanto a los efectos que genera la prescripción dentro de estos modos de adquirir el dominio. Así, por ejemplo, el dueño le va a servir la prescripción, pero como medio de prueba. ¿Por qué? Porque la prescripción permite, por así decirlo, consolidar su dominio. O sea, el dueño no necesita, por así decirlo, probar nada porque ya es el titular. Pero, pero si la contraparte quisiera, por así decirlo, destruir su dominio, él va a decir, yo soy dueño de este terreno por un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo lo va a probar? A través de la prescripción. ¿Ya? La posesión, por su parte, sabemos ya que la prescripción es la manera o la forma de llegar al dominio a través de la prescripción. La prescripción es requisito de la posesión. Y ahí uno estudia lo que es la posesión regular y irregular y tiene plazos de prescripción diferentes entre una u otra institución. ¿Ya? Pero esa es la en términos generales. Y la mera tenencia, la primera respuesta es, en cuanto a la prescripción, es que el mero tenedor nunca puede llegar al dominio por prescripción. Esa es como la regla general. Pero el 2510, número 3, establece una, por así decirlo, una excepción, donde el mero tenedor podría llegar al dominio por la prescripción. Recordemos que la mera tenencia es el reconocer el dominio ajeno. Entonces, ¿cómo puedo llegar al dominio por prescripción si yo soy solamente un mero tenedor? Entonces, el 2510 dice que acá el mero tenedor, para llegar al dominio por prescripción, en primer lugar, tiene que haber detentado el bien inmueble por un periodo de 10 años, sin violencia y sin clandestinidad. Y que durante ese periodo de 10 años no ha reconocido dominio de nadie, o sea, no ha habido un tercero reclamando dominio sobre la cosa, ¿ya? Y el tercer requisito es que el mero tenedor tiene que, por así decirlo, soltar su calidad de mero tenedor. O sea, no puede alegar su calidad de mero tenedor para llegar al dominio por prescripción. Es absurdo. Yo no puedo decir, llevo viviendo en esta casa como arrendatario durante 10 años. No, no puede señalarlo. O sea, tiene que abandonar, bien digo, su calidad de mero tenedor para llegar al dominio. Entonces, ¿puede el mero tenedor llegar al dominio? Por regla general, no. Pero podría, en virtud de 2510. ¿Cuáles son? Detentar la cosa por 10 años, que no sin violencia y clandestinidad. Segundo, que no exista un tercero reclamando derechos sobre la cosa. Y además el mero tenedor tiene que, por así decirlo, no reconocer o alegar su calidad de mero tenedor. ¿Y cómo lo hace el mero tenedor? Tiene que alegar la prescripción. ¿Ya? Quinto, sexto punto, ya me perdí. En cuanto al dominio, el dueño tiene todas las facultades del dominio. O sea, el dueño puede usar, gozar y disponer, de eso no hay duda, ¿ya? El estado más perfecto. En cambio, la posesión, en principio, si somos puristas, el poseedor no tendría las facultades completas del dominio, o sea, no podría usar, gozar y disponer. Pero nosotros sabemos que el poseedor se ampara en la presunción de dominio. Entonces, si se ampara en esa presunción de dominio, el poseedor igualmente puede usar, gozar y disponer, porque hay una apariencia de dominio, ¿ya? En cambio, el mero tenedor solamente va a tener las facultades que emanan del dominio. Por ejemplo, si yo celebré un arriendo con la Nevielca, solamente yo voy a tener las facultades que me da ese contrato de arrendamiento. O sea, yo voy a poder usar de la casa y gozar, pero no puedo disponer. ¿Ya? En cuanto a las clases de títulos, cuando hablamos del dominio, sabemos que antes de entrar al dominio propiamente tal, nosotros sabemos que para adquirir el dominio de nuestro ordenamiento jurídico tiene que concurrir la dualidad título-modo, ¿no es cierto? Entonces, no hay una forma unívoca o pacífica de adquirir el dominio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ir distinguiendo. Por ejemplo, en la ocupación, el título y el modo sería la misma ocupación, ¿ya? En la accesión sería la misma dualidad. La accesión sería título y sería modo. Y en la tradición, el título
O sea, el antecedente jurídico que me permite llegar al dominio por prescripción sería, por ejemplo, una compraventa, una donación, una permuta. Y el modo sería la tradición de los derechos reales, por ejemplo, ¿ya? Y ahí tiene que entrar a distinguir si se trata de bienes muebles o inmuebles. La sucesión por causa de muerte, por su parte, el título puede ser el testamento, cuando se trata de una sucesión testamentaria, o la ley si se trata de una sucesión intestada. Y la prescripción, el título es la misma prescripción. Entonces, para llegar al dominio hay que ir distinguiendo los modos de adquirir el dominio que están en el 588, ¿ya? En cambio, la posesión se discute. Unos dicen que por regla general el poseedor no necesita de título, pero el código dice en el 703 que el poseedor para llegar al dominio necesita del título constitutivo. Y recordemos que los títulos constitutivos son la ocupación, la accesión y la prescripción. También le sirve al poseedor el título translaticio para llegar al dominio. Recordemos que los títulos translaticios son aquellos que por su naturaleza habilitan para llegar al dominio, pero no lo transfieren, habilitan, son aptos para transferir el dominio, ¿ya? Y el poseedor irregular, recordemos que el poseedor irregular es aquel que le falta uno o más de los requisitos del poseedor regular, y el poseedor irregular no necesita título, entonces hay que ir distinguiendo, según lo que el profesor vaya a preguntar. Y la mera tenencia requiere de título. ¿Y qué título? El arrendamiento, el comodato, el usufructo, el depósito, la prenda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para redondear, opinión personal es que, como dije al comienzo, la posesión, el dominio, la mera tenencia son las formas en que el titular, por ejemplo, yo, cualquiera de ustedes, se vincula con los bienes. Pero no son términos excluyentes. O sea, no es que yo sea poseedor, no puedo tener el dominio. O si yo soy el dueño de algo, es porque yo tengo la posesión. Como les decía, si ustedes son dueños de las ropas, es porque son poseedores y además son dueños de la ropa. Entonces, no son términos excluyentes, porque se entiende que son excluyentes. O sea, tú eres poseedor o tienes el dominio, pero generalmente coinciden, ¿ya? Y lo otro importante es saber, en cuanto, saber diferenciar los conceptos legales, que los tienen que decir tal cual son, y si no hay conceptos legales, conceptos doctrinarios, saber siempre la naturaleza jurídica, ¿no es cierto? Y saber cuáles son los requisitos y cómo se prueba cada institución, ¿ya? Así que espero le haya quedado claro y esto es mi posición. Compañeros, mi silencio un ratito. Hablé Eh, mucho. Media presentación. Me canté. Una clase total. Me encanta. Me cansa. Sí. Los compañeros, si tienen preguntas, las pueden hacer. Me llegué a quedar seco. Este paralelo, no sé si están preguntados, pero así como compare, igual es bueno saber, pero, pero sí, porque permite comparar tres instituciones, pues entonces igual es bueno haber tocado esto, haberlo mezclado. Y haber tomado lo que tú tomaste, pero el dominio, haberlo complementado. Así que, Respecto al artículo 577 que mencionaste, me dijiste que sí, esa es una numeración taxativa, ¿no? claro, a ver, hay que lo que pasa es que ahí se discute, porque dice, el código dice, son derechos reales, el de dominio, herencia, usufructo, servidumbre, bla, 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 hace una enumeración. Entonces, hay doctrina que dice que el 577 sería taxativo. Mm. Otros dicen que no es taxativo, sino que hay otros casos de derechos reales en el código y en la legislación especial. ¿Qué diría yo? Si le preguntan, ¿el 577 es taxativo? Yo diría que sí, porque dicen, son derechos reales y luego hace una enumeración. Tales son, dice, el dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbre activas, prenda, hipoteca. Y luego cierra la enumeración. Entonces, daría a entender el legislador en el 577 que sería taxativo. No obstante, es discutible. Yo diría que sería taxativo.
No en el código, en el artículo. Se discute, pues, todo como en Sí, derecho se discute. porque por ejemplo yo tengo aquí que no es taxativa y me sale otros derechos reales, me sale el descenso, Claro, el claro, aprovechamiento como de te decía. aguas y el de Mm, pedimento y manifestación en minería. claro, como te decía, podría ser así. En el 577, taxativo, pero no en el código. No obstante, el legislador trata otros derechos personales en otro artículo y en otra legislación especial. Entonces podría decirlo así. Profesor, el 577 daría a entender que sería taxativo, no obstante hay otros casos de derecho real. Y de ahí los otros ejemplos. Derecho real de conservación, derecho de aprovechamiento de agua y el de concesión minera. El de conservación se agregó en el 2017. Y aquí tengo una pregunta, dice, en el caso del mero tenedor, ¿puede adquirir el dominio de la cosa si se trata de un bien mueble? ¿Cuánto tiempo debe pasar? A ver, el mero tenedor, por regla general, de acuerdo al ánimo que éste tiene, el mero tenedor nunca puede adquirir el dominio por prescripción. Porque como dije, el mero tenedor siempre reconoce el dominio ajeno. ¿Ya? Esa es como la respuesta pacífica. No obstante ello, el 2510 te reconoce la posibilidad de que el mero tenedor puede llegar al dominio, pero tiene que darse una serie de presupuestos. O sea, que haya detentado el bien por un lapso de 10 años, que nadie, sin violencia ni clandestinidad, que, que nadie, por así decirlo, nadie haya reclamado el dominio de la cosa, y además el mero tenedor tiene que, por así decirlo, soltar su calidad de mero tenedor, po. O sea, yo no puedo alegar adquirir el dominio por prescripción siendo mero tenedor, de acuerdo al ánimo que éste tiene, po. Claro, pues sí. ¿Cachai? Entonces, si se cumple con estos tres presupuestos, puede adquirir el dominio por prescripción de bien inmueble, pero no en su calidad de mero tenedor. No sé si, no sé si me explico. Como poseedor, ahí sería en ese Claro, caso. sí. Porque Eh, nos dice el código del 2510, número 3, regla tercera, en el que lo revisa. ya. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿hay una diferencia? A ver. ¿Hay ¿Qué una dice? diferencia respecto del poseedor de buena fe o poseedor irregular para adquirir el dominio? Respecto. Ah, espérate, déjale leer. ¿Estás Muy leyendo? rápido, que me pierdo. Dice. Claro, hay una diferencia entre poseedor de buena fe o poseedor irregular para adquirir el dominio. A ver, entiendo que, según yo, o estaría equivocado, el poseedor irregular igualmente puede llegar al dominio por prescripción, por un plazo de 10 años, ¿ya? Y el poseedor irregular, ¿se acuerdan? En el 708 le faltan todos los requisitos de la posesión regular. No obstante ello, igualmente una posesión útil y puede llegar al dominio por prescripción de 10 años. Ujú. Esa es una parte. Y la otra parte de la pregunta dice, hay diferencia respecto al poseedor de buena fe o poseedor irregular. El poseedor de buena fe, a ver, cuando hablamos de poseedor de buena fe, estamos hablando de la posesión de carácter inicial, ¿no es cierto? Que tiene que existir antes, ¿ya? Sí. Y ahora, de buena fe, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medio legítimo, exento de fraude o cualquier otro vicio. Ahora, si hay una diferencia con la posesión irregular, de mi perspectiva, no habría ninguna, porque uno, al poseedor irregular le falta un título, puede llegar al dominio por prescripción, y el poseedor de buena fe tiene justo título y tiene buena fe y justo título. Y puede llegar, igualmente puede llegar al dominio por prescripción por 5 años. Entonces, la diferencia ahí, yo la enfocaría desde la perspectiva del plazo. En uno puede adquirir en 5 años, el otro en 10 años. Y en cuanto también a los requisitos, si tiene todo o le falta alguno de los títulos del 702. Según yo, puedo estar equivocado. Otra pregunta respecto a, a lo que mencionaste sobre la acción publiciana. ¿Ya? ¿Quién se concede esta y contra quién no se puede interponer? A ver, ¿qué dije respecto a las acciones? La acción publiciana, ¿no es cierto? La acción publiciana, según entiendo yo, es la que le sirve es, por así decirlo, es el símil de la acción reivindicatoria en la posesión. Y la acción publiciana, según entiendo, le sirve al poseedor regular. Puedo estar equivocado, pero lo voy a revisar y lo contestaré por el chat, ¿ya? ¿Sabes dónde se ubica Lo voy a revisar. en el código? La acción publiciana, me parece que es. No, no lo dice el código. Dice, tendrá la misma acción, se refiere al código. O sea,
Mm. dice, tendrá la misma acción refiriéndose a la reivindicatoria. O sea, hace el símil la policía a la reivindicatoria, pero no lo dice textual. Dice, tendrá la misma acción. ¿Cachai? Entonces, lo que no me acuerdo si es referente al poseedor regular o irregular. Ya me voy a acordar ya. Es sobre el poseedor, ¿cómo se llama? El poseedor regular. Y se Ya, concede ahí, ya, cuando poseedor regular. se haya en el caso de poderla ganar por prescripción. Ahí se concede, con ese requisito, cuando se haya en el caso de poderla ganar por prescripción. ¿Y contra qué no Claro. se puede? Sale en el artículo 894. Y dice que, Ya, pero perfecto. no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea, Ujú. con igual o mejor derecho. Esa van a hablar Ah, perfecto, onda ya. de la acción Ya. policial, aquí también la preguntan. Ya, 894 el código civil. mira, de las acciones, las acciones posesoras, querella de amparo, restablecimiento, eso como no se pregunta tanto, al menos en mi celular está excluido, no sé en el del resto. Y la acción reivindicatoria, sí, eso hay que saberlo bien, manejarlo bien. Y la acción posesoria es similar a la reivindicatoria, pero no sé en tu universidad, pero a mí, al menos en la mía, pocaso. Saber la idea general, pero entrar al detalle ahí no picaría tan fino. ¿Lo preguntaron en tu universidad eso? No, estaba estudiando y me salía eso. Ah, ya te salió esa duda, ya, perfecto. Te salió esa duda. Ya, la última pregunta que se está por apagar. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de la mera tenencia? Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones de la mera tenencia. A ver, yo por lo que dije, el mero tenedor, a ver, los derechos y obligaciones de la mera tenencia van a manar de acuerdo al título, ¿no es cierto?, respecto al cual yo estoy celebrando la mera tenencia. O sea, si yo celebré un contrato de arrendamiento, ahí van a aplicar los derechos y obligaciones que emanan de ese contrato. O sea, el arrendador tiene que entregar la cosa en estado de servir, ¿no es cierto? ¿Entiendes? En esa lógica. Y el arrendatario tiene que, por así decirlo, cuidar la cosa y al término del arrendamiento restituirla al arrendatario, parece. ¿Cachai? O sea, los derechos y obligaciones emanan del contrato de mera tenencia, de acuerdo al título. Ya. Ya se va a cortar, Patricio. Gracias por la presentación. La ¿Les tenés que verla gustó? varias veces para... ¿Me entendieron o no? ¿Me entendieron? ¿O hablé Sí, muy rápido? no, está Ya, bien. ya, Sí, ahí te vaya a ver ya. y vaya a poder ir. Hablé muy rápido, parece, hablé muy rápido. No sé, No, me fui muy embolado, ¿no? no, Mientras me hayan entendido, bueno, ahí después van a tener el video para complementar después los muchachos, así que les va a servir igual. sí. ¿Ya? Ya, muchas gracias.